It's Flight Zone. Are you ready? This is Benzinaio, the Spanish Formula One show, with the latest updates from the current Formula One calendar. Amici cari della Formula 1, ben ritrovati. Estamos el día de hoy en un día bastante especial porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy y hablaremos tendremos el episodio número 60 aquí en F1 en el café. El invitado de hoy que tendremos, lo hemos conocido aquí en un café también, aquí en Madrid, y hablamos nada más y nada menos que de Diego Meía, que pronto conectaremos con él para hablar sobre este Gran Premio 18º en esta temporada 2022. Y hablamos de Diego Meía, hablamos sobre comentarista de transmisión oficial de la Fórmula 1 para Latinoamérica con Fox Sport y con ESPN, colaborador de Race en español e integrante de Fórmula Latina. Vamos a conectar en este momento con... muy emocionante. Vamos a ver. ¿Qué tal, Diego? Un gusto poder tenerte como invitado especial el día de hoy en este episodio 60 aquí en F1 en el café, que gratamente te hemos conocido aquí en un café en Madrid, específicamente en el barrio de Goya, en Ambu Café. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Todo bien, poco a poco, esperando con mucha ilusión el frío y el calor que se rehúsa a irse de aquí de Madrid y que poco a poco las temperaturas van cambiando y esperemos que pronto el frío pueda aterrizar aquí finalmente en Madrid. El día de hoy vamos a hablar sobre un gran premio bastante polémico, porque vamos a hablar sobre el gran premio que al final ha retornado en la categoría luego de tantos años, aproximadamente 3 años, y hablamos sobre el gran premio nipone, sobre el trazado de Suzuka, que bien sabes tú y ya nos comentarás lo que es estar en el mítico circuito nipone en el que Max Verstappen ha conseguido su segundo título mundial con 32 victorias, paradójicamente las mismas victorias que tiene el otro bicampeón del mundo, el local, el español, Fernando Alonso. Para ver a grosso modo, antes de entrar en el análisis de este polémico y muy interesante Gran Premio, Diego, a grosso modo, ¿qué te ha parecido y qué nos puedes comentar sobre este Gran Premio? Que ya tenemos campeones del mundo y lo único que falta es campeonato de constructores. Sí, yo creo que ha sido una carrera intensa. Cualquier carrera con lluvia, con esas condiciones tan difíciles, siempre será una carrera en la que estás un poco a la espera de que algo fuerte ocurra, ¿no? Por la dificultad que tienen las condiciones, por un poco lo que estaba en juego también, porque se sabía que iba a ser una carrera corta, luego había que hacer algo pronto porque no iba a haber mucha carrera, ¿no? Básicamente fueron 40 minutos de carrera. Entonces, sí, desde ese punto de vista, ha sido una carrera que, bueno, al frente no ha habido mucho más que lo que ocurrió en la vuelta final, pero sí que estratégicamente quienes pararon antes tuvieron la oportunidad de hacer grandes remontadas, ¿no? Como la de Vettel, que en la salida original acabó en la grava y logró recuperarse para acabar en sexta posición en este fotofinish con Fernando Alonso, que jugó un poco también con la estrategia, quisieron arriesgar en Alpine, parece que Alonso no estaba muy de acuerdo, pero al final cambió pues prácticamente nada en su posición, solo que le tocó volver a hacer el trabajo que ya había hecho un poco y pues nos dio ese final en fotofinish con 11 milésimas de segundo entre los dos grandes campeones allí, esos 6 títulos peleando por una sexta posición, ¿no? Creo que ha sido parte de lo más lindo que nos ha dejado la carrera, más allá de la confusión, obviamente, posterior a la carrera, por si era puntaje completo, si no lo era, y pues la penalización a Leclerc, que en últimas fue la que decidió todo para que allí se saldara el Mundial y pues tuviéramos ya la coronación en Suzuka por 12ª ocasión de un campeón del mundo. Vamos a hablar, Diego, porque vamos a hablar también sobre los comentarios de una personalidad muy importante que queremos mucho aquí en Benzinaio. Hablamos de Fernando Tornello, que también ha estado al inicio de este año aquí en Benzinaio, que comentaba sobre la polémica en relación a por qué los puntos se han dado completo si no se ha conseguido más del 75%. Vamos a hablar que después del Gran Premio de Bélgica se han modificado el reglamento para que esto no ocurriera de nuevo.
vamos a hablar sobre hasta el 2% de carrera no se dan puntos. Desde el 2 hasta el 25 se dan puntos hasta el sexto piloto. Desde el 25 hasta el 50 hasta el noveno. Y del 50 hasta el 75 se dan el primero hasta 10 pilotos, pero la cantidad no se da completa. Se ha definido la FIA que se ha dado el 100% de la carrera, el 100% de puntos, ya que ha terminado bajo el régimen de bandera cuadros. Esto todavía, te soy sincero, no, a título personal no lo comprendo mucho porque si vamos en el reglamento no se ha alcanzado más del 75%. ¿Por qué la FIA ha determinado, o según tu opinión, por qué crees que la FIA ha determinado establecer el 100% de puntos? Sí, bien, Adrian Newey, todo el equipo, Max Verstappen, que me ha gustado muchísimo la actitud que tenía el piloto holandés, muy tranquilo. No sabía si sí o si no, pero se veía un piloto muy seguro de sí mismo, se veía una seguridad impresionante, tranquilo, y en el equipo también, si no era que Adrian Newey lo ha asegurado, y tú lo has colocado en Instagram, que aseguraba que faltaba todavía un punto. ¿Por qué crees que se han otorgado el 100% de puntos cuando de los 28, de los 53 giros se han dado un 28, un 52% aproximadamente? Sí, bueno, antes que nada saludar a todos los que están allí uniéndose, que nos envían también algunos sus saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Y sí, en realidad es muy simple. La FIA ha aplicado el reglamento tal cual está escrito, porque tal cual está escrito y es como ha quedado, que en realidad ha quedado mal escrito, y esto pues, lo puedo decir con seguridad porque lo he hablado con gente que lo ha admitido. Es básicamente, se modificó el reglamento sin tener en cuenta algo muy importante, y es que la regla como estaba escrita aplicaba para una normativa que estuvo vigente hasta 2020. ¿Por qué? Porque en 2021 se cambió el límite de tiempo, la franja de tiempo en la cual se puede disputar la carrera una vez inicia. Antes, digamos lo que, si no tuviéramos esa regla del año pasado de las 3 horas máximo, ¿sí? Porque hay el límite de las 2 horas que se cumplió en Singapur, pero esto es de la carrera continua con tiempo, y se puede extender hasta 3 horas desde que inicia, contando el tiempo de la pausa. Si tienes bandera roja, eso cuenta para un periodo máximo de 3 horas. Eso entró en vigor el año pasado. Si eso no estuviera así, pues hombre, habrían podido seguir corriendo hasta o completar la distancia pactada, o hasta que hubiesen determinado que ya no daba la visibilidad porque ya estaba muy oscuro. Probablemente en televisión se veía que todavía podían seguir corriendo mucho, pero en realidad estaba bastante oscuro. Ya el alumbrado público estaba encendido ahí en el circuito hacía bastante tiempo, y era una señal clara de que la visibilidad ya empezaba a ser un poco comprometedora. Entonces, si hubieran llegado al punto de detener la carrera por visibilidad antes de completar la distancia pactada, ahí pues era así una suspensión de la carrera. Pero claro, la carrera al final se cumplió hasta que dio el límite de las 3 horas, y fue la primera vez que se sumaron ambas cosas. El límite de las 3 horas con los cambios en el reglamento del año pasado posteriores a Spa. Y lo que te decía antes, el cambio en el reglamento para esos puntos al 25, 50, 75% no tuvo en cuenta ese caso de la franja de las 3 horas que se cumplió en esta ocasión. Porque como dice la regla textualmente, si la carrera no se puede reiniciar, la carrera se reinició, ¿sí? La carrera no acabó suspendida, la carrera acabó porque se acabó el límite de tiempo, pero bajo el escenario del reglamento hasta 2020, finales de 2020, eso no era así. Entonces se combinaron dos cambios muy recientes en las reglas y por eso acabó así, pero eso dejó absolutamente claro que la regla quedó mal escrita. O sea, podemos decir entonces que la culpa ha sido, digamos, del tiempo. Del que escribió la FIA. No, la culpa es del que escribió el reglamento, que no tuvo en cuenta esto. O de los que, bueno, la culpa en realidad es de todos los que lo aprobaron también, porque se sabe cuál era el objetivo de esa regla, pero al final no cumplió ese objetivo porque quedó mal escrita la regla, porque no contempló este caso, ¿sí? Que entra en vigor ese límite de las 3 horas. Eso, claro, pues daba para que el reglamento
pues se aplicara como se aplicó, que pues al final lo hicieron correctamente de acuerdo a lo que dice la norma. Pero la norma no está cumpliendo el efecto para el cual fue creada, de dar pues, o sea, habrían podido, por ejemplo, seguir en bandera roja hasta que faltaran 5 minutos, salir y completar el requisito de dar 2 vueltas sin safety car, e igual habrían tenido que dar puntos completos porque la carrera acabó, porque se acabaron las 3 horas. Hubieran dado las vueltas que hubieran dado. Si daban 2 vueltas sin safety car, había que dar los puntos completos. Y ese no era el objetivo de la regla, justamente era evitar que algo así tuviera algún tipo de puntaje. Claro, y también con esto de las 3 horas de la regla también se quiere evitar un poco sobre lo que ha sucedido en Canadá 2011 y lo que ha sucedido también en Brasil 2016, que ha sido una carrera muy larga y se reanudaba y que aquella carrera, las maniobras de Max Verstappen, todavía comenzando con Red Bull, impresionante la recuperación y que casi que era el gran premio de cuando Felipe Massa se retira por primera ocasión en la categoría que luego, claro, luego se retira Nico Rosberg y reentra en la categoría. Vamos a hablar un tanto sobre el top 10 de esta emocionante carrera. Max Verstappen, ya lo hemos dicho, alcanzado su victoria el día domingo. Sergio Pérez, impresionante el piloto mexicano como después de la victoria en Singapur. Esperemos de verdad que el piloto mexicano se pueda llevar la victoria en suelo local, que sería de verdad literalmente una fiesta. Con la tercera colocación de Charles Leclerc, Esteban Ocon también una conducción impresionante del piloto gallo que será acompañado con su coterráneo, con Pierre Gasly para la próxima temporada. Lewis Hamilton en la quinta, en la sexta, Sebastian Vettel en la séptima, Fernando Alonso, John Russell en la octava, en la novena está Nicolás Latifi y en la décima Lando Norris. Al final vamos a dejarlo del tema del budget cap, pero vamos a hablar un tanto sobre la situación de McLaren y qué puede suceder con Daniel Ricciardo, Diego. Ha sido también de la parte de la prensa italiana, se ha asegurado que el piloto australiano ya estaría para el próximo año como piloto reserva de la escudería de Brackley. En cuanto a la situación de Daniel Ricciardo, ¿qué puede suceder o de verdad puede tener el piloto un año sabático para el próximo año? Es lamentable de verdad que el piloto hayamos visto este declive en cuanto a la performance del piloto desde que estaba en Red Bull hasta que lo hemos visto en McLaren. Si bien la McLaren es un coche que no es sencillo de conducir, pero ¿a qué se debe este cambio, de actitud o cambio en cuanto a acostumbrarse a este coche del equipo de Walking? Sí, lo triste es que Richardo ha tenido el mismo problema 2 años seguidos y con 2 reglamentos completamente diferentes y 2 autos muy distintos también, ¿no? Porque aunque cada uno tenía sus peculiaridades, el auto del año pasado y el de este año eran, bueno, básicamente coches muy distintos, con filosofías completamente diferentes, porque nacen de reglamentos que, pues, tienen una filosofía muy disímil, ¿no? O sea, estamos hablando de un auto de efecto suelo contra uno que no lo era, ¿no? Un auto que ganaba la mayor parte de su carga aerodinámica con una filosofía muy diferente a lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces, habría que decir que igual, lo curioso es que los déficits que ha tenido Ricciardo han sido curiosamente en el mismo tipo de curvas en ambas reglamentaciones, en ambos años, y esto pues en últimas no ha logrado darle la vuelta en ninguna de las 2 temporadas, más allá de que sí que consiguió el año pasado una victoria en Monza, ¿no? Que es la única victoria que ha conseguido McLaren desde el 2012, ¿no? O sea, casi 10 años y es la única, pero era como un hecho aislado, ¿no? Porque no fue la constante y pues esperábamos que después de eso que ocurrió más hacia el final de la temporada anterior pudiera construir hacia arrancar muy fuerte este año, pero no fue así, ¿no? De hecho, pues arrancó con COVID y se perdió todos los tercios de temporada. El McLaren arrancó con muchos problemas de frenos. En fin, no ha sido fácil para él y desafortunadamente lo que pasa es que, claro, no ha quedado bien Ricciardo y ya como que hay muchas dudas también en torno a realmente qué está pasando. Yo creo que pues
es obvio que un piloto no va a dejar de ser bueno de un año para otro, Claro. pero pues sí hay una serie de circunstancias que pueden hacer que no brille tanto, ¿no? Y desafortunadamente McLaren pues se ha encontrado un poco con eso. Si no han logrado dar vuelta a las situaciones, porque pienso yo que ellos tampoco tienen las respuestas y es Esatto. algo muy frustrante para Richardo, ¿no? Porque no le permite como tener la seguridad absoluta de que él puede dar vuelta a la situación y que el viejo Richardo, el que ganaba carreras y todo, hacia las poles, sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que en el fondo él sabe que está ahí, pero claro, cuando tú dejas de verlo, pues empiezas también a dudar, ¿no? Y es normal que el propio Richardo tenga algunas dudas. Pero más allá de eso es que pues en el mercado en este momento su valor no es el mismo que tenía cuando firmó para McLaren y eso pues Esatto. queda claro en que él pues no ha sido considerado, por ejemplo, por Alpine, más allá de que probablemente el hecho de haberse ido del equipo unos años atrás para unirse a McLaren ya pues haya generado una situación en la cual por solo orgullo de Alpine no lo van a llamar, ¿no? Más allá de Claro. que probablemente le saldría bastante más barato esta vez. Y que también Richardo no quiere ir a un equipo como Williams o como Haas, ¿no? No. Él, yo creo que pues si en última se acaba con, McLaren, perdón, con Mercedes, será porque ve la posibilidad allí de tomar un segundo impulso y de volver a enamorarse un poco de una Fórmula 1 que no le ha correspondido tal vez como él quisiera en estas últimas 2 temporadas y sobre todo este año, ¿no? El tema es que no estoy seguro de que lo que en este momento le ha impedido seguir en la Fórmula 1 vaya a cambiar de aquí a un año, ¿no? Porque pues tampoco veo que Hamilton se vaya a retirar al Sì. final de la próxima temporada. Russell pues va a seguir ahí. Entonces, pues están firmados también los pilotos de Ferrari, los pilotos de Red Bull. Pueden pasar cosas, pero el escenario actual pues deja a Richardo como dependiendo de que pasen una serie de cosas que pues están completamente fuera de su control, ¿no? De hecho, pues ayer publiqué un video de la gente que también con la que trabajo de The Race en español que habla de toda esta situación de Richardo y es justamente un poco lo que plantea, pero igual los invito a que lo vean completo. Está en el canal de YouTube de The Race y ahí pues pueden ver un poco la visión un poco más completa de cuál es el panorama para Richardo y por qué tal vez estemos ante sus últimas carreras en la Fórmula 1. Es una posibilidad también. Exactamente, y ahora también haremos, digamos, el repost de este video que hemos visto el día de ayer en cuanto a la plataforma de The Race también. Y vamos a hablar también sobre, muy interesante, que debuta, entre comillas, un piloto no tan joven que lo hemos visto en Williams. Hablamos de otro holandés en la parrilla, hablamos de Nick de Vries, que hace, digamos, ahora no recuerdo bien, pero hace 3 semanas estaba comentando con un amigo de Rotterdam en la especie de los corazones que tienen en los cascos, pero no son corazones, es una planta que en esta región de Holanda las plantas, claro, en holandés no me recuerdo el nombre, pero en esta región incluso tienen también su propio lenguaje que no es el holandés. También vamos a ver cómo la sintonía entre Nick de Vries con Yuki Tsunoda, que, a ver, es un piloto que si bien es joven, pero ya tiene varios, digamos, unos años en Fórmula 1, y que veremos también la sintonía que antes, previamente, no era muy buena entre los pilotos franceses, digamos, Ocon y Gasly. Para medios italianos han asegurado que ahora, claro, son más maduros, son más, digamos, han ganado experticia en la categoría y evidentemente la evolución de los años y el paso de los años hace que el comportamiento sea diverso. Diego, para hablar entre los pilotos de Alfa Tauri y los pilotos de Alpine, ¿cómo ves tú, digamos, porque también para juzgar al piloto a Nick de Vries es un poco prematuro luego de la gran prestación que ha dado en el Gran Premio previo Nick de Vries, pero ¿qué se puede esperar del piloto holandés para el próximo año y qué podemos esperar también para Alpine para la relación, no solamente de relaciones, sino el equipo será capaz de seguir este rendimiento que tiene este año, será mejor. También Pedro de la Rosa ha sido confirmado el día de hoy como embajadora de Aston Martin. Me recuerdo un tanto cuando Alonso estaba en Ferrari que Pedro de la Rosa ha acompañado en el 2013 a los chicos de Maranello.
Vamos a hablar un tanto primero de Alfa Tauri y después del Alpine. ¿Cómo será, cómo ves tú? Claro, es muy temprano para decir nada, no hemos visto de momento, no ha terminado este año. Pero, según tu opinión, ¿qué podemos esperar en un equipo que es bueno para debutar, el equipo de Alfa Tauri? Sí, sobre todo el próximo año, porque yo creo que el año entrante, de alguna forma, Alfa Tauri se puede beneficiar más de las lecciones de este año y de las lecciones de Red Bull, ¿no? Porque, querrámoslo o no, son equipos hermanos y obviamente hay la posibilidad de compartir, así como Ferrari comparte con Haas, bueno, puede pasar lo mismo allí. Y el año pasado, claro, no podían heredar nada de Red Bull porque era borrón y cuenta nueva en el reglamento. El año entrante sí que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, eso va a abrir la puerta para que de repente, pues pueda al menos al inicio de la temporada Alfa Tauri dar un salto, ¿no? En calidad respecto a donde está en este momento. Eh, Dentro de los pilotos, yo creo que De Vries, por más de que no sea un piloto con mucha experiencia en la Fórmula 1, creo que es un piloto que no descartaría pueda tener un rol mayor de liderazgo que el que puede tener Tsunoda, simplemente porque pues se llevan casi 10 años, bueno, no 10 años, 8 años de edad, ¿no? Y de experiencia, ¿no? O sea, De Vries ha estado mucho tiempo en el automovilismo, ha corrido en muchas categorías diferentes, ha sido campeón de muchas categorías diferentes y tiene obviamente también la experiencia dentro de el ámbito del equipo Mercedes como piloto de simulador, como piloto de pruebas, y por eso pues todas las pruebas, entrenamientos libres, uno que ha hecho este año con todos los equipos motorizados por Mercedes, ¿no? Entonces yo creo que al final todo esto le sirve para tener, digámoslo, una base que pocos pilotos han tenido recientemente en la Fórmula 1 para debutar, más allá de que ya haya hecho su primera carrera, pero yo creo que lo que hizo allí justamente demuestra todo eso. Hubo circunstancias excepcionales, todas las penalidades en la parrilla que lo colocaron ya en el top 10, pero igual había que hacer el trabajo y él lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que esto demuestra que estamos ante un debutante muy bien preparado. Sí. Diferente a un Yuki Tsunoda que pues estaba corriendo en Japón 2 años antes de llegar a la Fórmula 1 y a duras penas pues estaba todavía en ese shock cultural que tienen muchos pilotos japoneses que llegan sin haber tenido formación en Europa, ¿no? Diferente a otros que sí se formaron en Europa en su momento, como Kamui Kobayashi, como Takuma Sato. No, Yuki Tsunoda ganó la Fórmula 4 japonesa, la Honda Fórmula Dream, se fue a correr en la Fórmula 3, saltó a la Fórmula 2 y saltó a la Fórmula 1. Es muy poco tiempo y por eso también todas las dificultades que ha tenido de adaptación en todo sentido, ¿no? No solamente a nivel de debutar en la Fórmula 1, sino en lo que conlleva estar en un ambiente cultural que es completamente ajeno a lo que ha sido tu formación como persona, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues algo de ventaja le puede llevar Nick De Vries. De Vries, pues yo creo que también tiene un buen padrino dentro de la órbita de Red Bull, que es obviamente su compatriota Max Verstappen, que fue el primero que le dijo que llamara al doctor Marco y fue exactamente lo que hizo y mira dónde acabó todo, ¿no? Entonces yo creo que puede hacer algo muy bueno, ¿no? En un momento dado como que la Fórmula 1 pasó de Nick De Vries, no sonó para realmente ser un candidato fuerte para ningún asiento cuando ganó el título de la Fórmula 2. Estaba claro que él tenía otras opciones porque es un piloto muy, muy rápido y muy versátil y las tomó, ¿no? Y ganó carreras, ganó título de la Fórmula con Mercedes y pues ha ganado también carreras en la resistencia muchísimas, ha hecho muchas poles, es un piloto muy, muy rápido en esa especialidad también. Entonces, veremos cómo acaba allí, pero no me sorprendería que De Vries acabe construyendo pues desde una base un poco más alta que la que tuvo en su momento Yuki Tsunoda, que igual Tsunoda es un piloto muy rápido. Él, creo que lo que le falta es juntar todo y algo de madurez que llega pues con la experiencia, pero lo que ha hecho a nivel de velocidad, bueno, él también a la gente se le olvida, pero Tsunoda debutó en la Fórmula 1 haciendo puntos, que muy pocos pilotos lo pueden hacer, ¿no? Entonces, sí, le falta ajustar algo aquí arriba, pero yo creo que cuando llegue va a ser un piloto muy, muy rápido y qué bien que todavía le mantengan la fe en Red Bull, más allá de que las cosas con Honda, pues todavía, aunque no esté tan grande el aviso, hay una relación importante de fondo.
Sabes que una de las cosas que me sorprende y cuando entremos en la parte de Ocon con Gasly es que ha habido una cierta fuga de pilotos de la órbita Mercedes, porque Nick de Vries estaba en órbita Mercedes, también Esteban Ocon estaba en la órbita Mercedes, y son pilotos que han ido fuera de, digamos, estar dentro del equipo de Brackley, claro, porque ahora tenemos evidentemente a George Russell, que sería en un momento el que sea el que herede el asiento de Lewis Hamilton. A ver, hay que ser reales también. A Lewis Hamilton muchos años en Fórmula 1 no tiene. Es igual que un Sebastian Vettel, un Fernando Alonso, son contemporáneos, un Kimi Raikkonen que también se ha ido ya de la Fórmula 1, pero que ¿quién podría ser también ahora un piloto que pueda tener un doble, una pareja como lo tiene ahora Ferrari, que también son pilotos jóvenes? En cuanto, ¿cómo ves tú para el próximo año Alpine con Gasly, que al final ha ido fuera de la órbita de Red Bull, luego de ser sustituido por, digamos, cuando estaba con Verstappen, que ha sido subido, que ha sido promovido a Toro Rosso y que ahora está en Alpine? ¿Estará más tranquilo el piloto gallo compartiendo muro con Esteban Ocon? Yo creo que sí, yo creo que para él es como finalmente salir de un ambiente en el cual no había ninguna progresión posible para él, porque ella sabía que un regreso a Red Bull no estaba dentro de sus posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, si sabes que no vas a ir para ningún lado y Alfa Tauri él ya lo conoce, ya sabe un poco cuál es el techo del equipo, ya sabe que eventualmente pueden tener buenas carreras, que a veces arrancan muy bien la temporada, pero luego desfallecen. Entonces, esto es como un cambio de aire completamente para él. Obviamente, un aire muy conocido en otro sentido porque suena la marsellesa ahí por todos lados, ¿no? El equipo Sí. francés es como que cae la bandera así cuando presentan a Pierre Gasly y es algo muy a tono con lo que eran los equipos de la Fórmula 1 franceses de finales de los 70s, principios de los 80s, que tenían duplas 100% francesas, ¿no? Renault cuando entró en la Fórmula 1 con Arnoux y con Jawil, luego cuando tuvo a Arnoux y Prost, y así se mantuvo durante muchos años hasta que empezó a tener pilotos de otras nacionalidades, lo mismo con Ligier. Ligier lo tuvo por última vez en 1994 Sí. y de hecho ese año tuvo un doble podio con Olivier Panis y con Eric Bernard en el Gran Premio de Alemania, si no me equivoco, en Hockenheim. Entonces, yo creo que por ese lado está bien. Yo pues que he tenido la oportunidad a veces de acompañar un poco, sabes que mi cuñada es Tatiana Calderón y ella corría con un equipo francés en la resistencia, en el WEC y LMS, el equipo de Richard Mille, pero llevado por Iñate, que es una organización francesa de Philippe Sinot. Y Sí. los franceses tienen su forma de hacer las cosas y tú sabes cuando estás en un equipo francés, porque todo el mundo habla en francés y la mitad de gente que no habla francés queda fuera de la conversación. Es más, es un requisito hablar francés en ocasiones Claro. para poder entrar en esta órbita, obvio. En las carreras todo habla en inglés, las radiocomunicaciones en inglés, pero claro, el ambiente, el núcleo del equipo es muy francés y para Gasly es importante, yo pienso, tener esa cercanía que al final en Red Bull nunca llegó a tener completamente. Sentirse en casa. Exacto, ni con Red Bull ni con, ni con Franz Tost, ¿no? Porque él también pues es austriaco, en fin. Esto yo creo que le puede venir bien y hay que pues ser honestos y decir que si bien están peleando el cuarto lugar en el Mundial de Constructores, Alpine y McLaren, el mejor coche lo tiene Alpine y por bastante. O sea, que Alpine no esté ya casi que asegurando el cuarto lugar en el Mundial tiene que ver Sí. con sus problemas de fiabilidad, porque por rendimiento, por lo que están haciendo, por cómo han venido evolucionando el coche, cómo les funcionan las cosas que están haciendo cuando las llevan a la pista, todo eso daría para pensar que ya deberían estar muy cerca de concretarlo y que estaría pronto como haciendo alguna amenaza de vez en cuando McLaren, pero sin realmente poder hacerlo como lo está haciendo en este momento, ¿no? Que han cambiado la cuarta posición en las últimas dos carreras, Sí. han tenido pues dos muy buenas carreras cada uno en este último lapso asiático, pero sí, yo creo que en últimas, sí, no fueron los mejores amigos Ocon y Gasly, pero eso fue hace muchos años, ¿no? Yo creo que ya son profesionales y aquí Sí. las cosas cambian. No quiere decir que no puedan de vez en cuando tener su desencuentro como lo ha tenido Alonso con Ocon en algunas ocasiones, ¿no? Normal. Pero son pilotos que están, digámoslo, en una fase muy similar de su carrera. O sea, ambos nacieron en el mismo año, vivían a 20 kilómetros del uno del otro cuando eran niños, arrancaron a correr juntos en el karting,
acaban de pasar de 100 carreras disputadas en la Fórmula 1. Ambos han ganado una vez en la Fórmula 1, curiosamente también. Entonces, yo creo que son carreras muy, digamos, no exactamente similares porque pues han llevado rumbos por equipos y por academias, digamos, entre comillas, muy diferentes, pero yo creo que se entienden y de alguna forma valoran el hecho de que, pues, después de tantos años, después de 20 años de estar corriendo por todo el mundo en diferentes categorías, acaban siendo compañeros de equipo y están, Paradójicamente. pues, exacto, y están aparte en una marca que es francesa, ¿no? Que lo decían ambos, la marca y los dos pilotos son de la región de Normandía en el norte de Francia, o sea, más coincidencias que eso, Imposible. difícil, sí, sí, sí. A ver, luego que lo ponemos de esta manera, la emoción que tenemos para la próxima temporada sin duda que es bastante alta. Vamos a tomar los dos temas finales para el día de hoy. Recordar que estamos con Diego Mejía, una de las personalidades más importantes en Latinoamérica y también aquí en España en cuanto no solamente en Fórmula 1, sino también en IndyCar, también en la NASCAR, también integrante de las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 en Fox Sports e ESPN, también integrante también del medio The Race, también que ahora publicaremos el video sobre la situación de Daniel Ricciardo. Diego, vamos a comentar como primera cosa, vamos a comentar el tema del budget cap, que el día de, hoy estamos a día jueves, el día lunes se ha determinado que posiblemente exista un sobrepaso del budget por parte de Red Bull, también de Aston Martin. La determinación ahora, posiblemente la FIA lo pase para el consejo de el que conduce toda esa parte del budget, digamos que el que ahora tiene que tomar el control de la situación. Red Bull ha asegurado que no ha sobrepasado el budget del año pasado. También se ha asegurado que si se encuentra culpable el equipo de Milton Keynes puede sufrir una reducción de puntos del año pasado en Campeonato del Mundo de Constructores o de Piloto, o si reconoce si es culpable, será impuesto una multa monetaria. ¿Cómo es la situación ahora en cuanto al equipo de Milton Keynes en relación al año pasado? Bueno, yo creo que hay que esperar a que la FIA en últimas dé el siguiente paso. Ellos pues han dicho en su comunicado que están determinando cuál es el camino a seguir con estas infracciones, con la de Red Bull, con lo de Aston Martin, que es más de procedimiento, pero obviamente lo que está en el tope de la lista es lo de Red Bull, porque sí hay, según ellos, un exceso del tope presupuestario, ¿no? Un exceso menor, como lo han descrito ellos, es decir, que no supera el 5%. Pero el 5% de 145 millones de dólares es mucho dinero. Estamos hablando de alrededor de unos 7 millones, que no es poca cosa. Entonces, claro, más o menos 7 puede marcar diferencia. Y es donde está pues todo este asunto, pues generando esta gran controversia en la que obviamente todos los equipos rivales están pidiendo que haya un castigo ejemplar. Y creo que de alguna forma, si en definitiva es así, habrá que conocer exactamente cuál ha sido la situación, cuáles han sido los rubros tal vez en los que han ido más allá de los topes, por cuánto. Pero yo creo que lo que no puede pasar es que esto quede en un llamado de atención, ¿no? Si en últimas se confirma todo esto. Porque ¿qué pasa? Igual es todavía prematuro hablar de cualquier cosa porque hay que ver cuál va a ser la posición que va a tomar Red Bull cuando la FIA diga lo siguiente. Pero a juzgar por la primera reacción de ellos, pública, que ha sido negar que hayan excedido el tope, ellos enviaron una contabilidad que cumplía con el tope presupuestario en los costos relevantes, que los costos relevantes están descritos tal cual, con esas dos palabras, en el reglamento, y es básicamente los costos totales menos lo que no cuenta, lo que se excluye de los costos relevantes, ¿no? Que son una cantidad de cosas importantes, pero como todo reglamento se abre a la interpretación y en la interpretación de Red Bull ellos están dentro del tope
en la interpretación de la FIA, están por encima del tope. Tienen la oportunidad, de acuerdo a lo que dio a conocer la FIA, de llegar a un acuerdo y admitir que se pasaron del tope, en cuyo caso, pues, probablemente aplique cierto tipo de sanción diferente a si ocurre lo contrario, y ellos van por el camino de seguir defendiendo que no excedieron el tope presupuestario y que van a ir a las instancias que dice el reglamento para, de alguna forma, tratar de probar que no es así, ¿sí? Entonces, estamos probablemente aún temprano en esto. Sí. Bueno, habrá que ver qué dice la FIA, pero sí, por las primeras señales de lo que ha dicho Red Bull, aparentemente ellos están dispuestos a seguir las instancias que haya que seguir para probar que ellos no infringieron el tope presupuestario del año anterior. Será una situación bastante interesante, dado que no es un caso, es bastante delicado, ya que, digamos, se ha hecho mucho énfasis en seguir y poder tener un control de todo la parte económica de la Fórmula 1. Veremos qué puede ocurrir. Ahora, estamos llegando casi al final de este episodio número 60 aquí en F1 en el café junto a Diego Mejía el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tanto corto, sobre qué podemos esperar. El campeonato mundial de piloto está definido. Pero en cuanto a qué monoplaza se puede acostumbrar un poco más al circuito americano de Austin, que será el Gran Premio número 43 de Estados Unidos, y sobre el trazado de Austin, el 10º. Vamos a ver, ¿qué podemos esperar sobre el trazado que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj? Digamos también, un circuito más Ferrari, un circuito más Red Bull, un circuito más Mercedes. ¿Quién se puede meter en la batalla? Y Diego, también confirma en cuanto a tu experticia de estar dentro de la Fórmula 1, lo difícil que será para mecánicos, pilotos, periodistas, para el próximo año, 24 grandes premios en la temporada 2023. Vamos a hablar de esto, sobre el Gran Premio de Estados Unidos, y luego nos das tu opinión. A ver, si me regalan o poder estar de gratis en la Fórmula 1, 30 grandes premios, ¿dónde lo firmo? Pero ¿qué tan difícil será para poder estar, siendo muy realista, las situaciones de 24 grandes premios para poder estar girando alrededor del mundo para periodistas y todo lo que esté, mecánicos, en fin, todo el equipo del gran circo? Bueno, yo creo que Austin, en este momento creo que no se puede decir que no haya un circuito que no sea para Red Bull, ¿no? Yo creo que han probado que son capaces de adaptar el RB18 a todo tipo de circuito, y no hay razón para pensar que no sean de nuevo los principales favoritos para llevarse a la victoria, ¿no? Que una victoria de Verstappen o de Checo ya automáticamente garantizaría el título de constructores de forma automática. Entonces, eso por un lado. Pensaría que, basados en que hubo cambios del año pasado a este, sobre todo en la superficie, se ha reasfaltado buena parte del circuito, y eso llevaría a que Mercedes tal vez pudiera entrar un poco más en la ecuación, porque con el trazado tan bacheado como era el año pasado y con las dificultades que han tenido ellos en ese sentido este año, lo vería difícil, pero con la nueva superficie tal vez ellos puedan entrar un poco más en juego. Ferrari siempre tiene un auto rápido para clasificar. El problema es que cuando se exigen, sobre todo los neumáticos delanteros, desde que se implementó la nueva directiva técnica, aunque ellos lo nieguen, pues los hechos prueban que han perdido, ¿no? Y que están degradando mucho más rápidamente los neumáticos. Sí. Y en particular, cuando es un circuito limitado de la parte delantera, es decir, que se exige más el tren delantero y se desgastan más los neumáticos delanteros, es un circuito en el que a Ferrari le va a costar en la carrera. Si es lo contrario, ha tendido a costarle más a Red Bull, pero en las últimas carreras, desde que se adoptó la directiva técnica, ya no está tan claro, y Ferrari está aparentemente sufriendo en ambos ejes en la distancia de carrera. En clasificación es otro tema, pero en carrera obviamente ya entran a jugar otros factores diferentes. Creo que Austin, también Abu Dhabi, pueden ser dos carreras en las que veamos las cosas un poco más parejas entre los
tres equipos de punta, pero ya veremos y también veremos qué tipo de condiciones nos tocan porque llevamos dos carreras consecutivas con lluvia y he visto llover en Austin también. Y en cuanto a lo que me preguntabas del calendario del próximo año, claro, va a ser muy duro para la gente que Sí. está yendo a todas las carreras o a la gran mayoría. Va a ser un calendario muy, muy duro para quienes pues, llevan una familia y esto Claro. muy, muy complicado, ¿no? Sé que conozco mucha gente en la Fórmula 1 que ya en los últimos 2 años ha pedido cambios o directamente ha cambiado de trabajo porque no pueden llevar más su vida con ese nivel de viajes por todas partes, ¿no? Por todo el Sí, sí. planeta y estando tantos días fuera de casa. Pero igual hay gente joven que llega y que está ávida de tener la posibilidad de viajar por todo el mundo, de conocer y que no le importa estar muchos días fuera de casa y si está más, pues incluso mejor, ¿no? Pero creo que igual hay un tope para todo el mundo en ese Sí. sentido, ¿no? Y pues por más amor que haya a la Fórmula 1, claro, si tú tienes tu familia y ya Claro. tienes hijos, etcétera, es un poco más complicado. Pero Sí, bueno, sí, sí. hay gente que igual lo hace y va a todas las carreras. Los pilotos pues viajan en otras condiciones diferentes, los jefes de equipo también, entonces ellos sí que se pueden permitir ir a todas las carreras, pero incluso ellos están revisando sus itinerarios para no estar necesariamente en todas las carreras a partir del próximo año y ya desde este incluso algunos no han estado en todas. Eh, Pienso que es hacia donde va la Fórmula 1. Obviamente hay más escenarios, países, circuitos que quieren y pueden albergar un gran premio de Fórmula 1, de los que realmente se pueden ahora por reglamento. La Fórmula 1 básicamente lo está llevando al tope, está aprovechando su gran momento porque quién sabe qué pueda pasar. Estamos igual pues, en países de Europa cerca de una recesión o algunos dicen Sí. ya en recesión y no sabemos qué consecuencias pueda traer eso de todo tipo, ¿no? Entonces, si la Fórmula 1 puede asegurar contratos de largo plazo con diferentes escenarios y eso conlleva a expandir el calendario, ir a otros países, ir más veces a América, tener más carreras en Estados Unidos, pues se entiende que también lo hacen para proteger la integridad económica del campeonato y de todos los que lo integran. Que también se ha visto, se ha hablado mucho este año, o se ha habido ciertas conversaciones en relación a un gran premio en Colombia, en la parte de Barranquilla. Dime si me equivoco, Diego. Sí, han venido hablando de esto, creo que se ha hablado más en Colombia que fuera, o sea, no es un tema que se hable en el paddock de la Fórmula 1, pues, pero sí se sabe que hay esa intención que en Barranquilla han estado trabajando ya desde hace un tiempo en esto, que han tenido visitas oficiales de la Fórmula 1 para ver las opciones ya más en blanco y negro y es algo que entiendo que todavía de alguna forma está sobre la mesa, pero como todo, ¿no? Depende de una serie de factores que involucran no solamente las finanzas, sino también los aspectos políticos, deportivos, Claro, lo que quiera la Fórmula 1, porque como lo decía antes, pues si bien está el deseo, la intención en Colombia, en Barranquilla, pues también la hay en otros países y hay países a donde quiere ir la Fórmula 1, ¿no? Quiere ir a África. En África, pues todavía los números y esto no dan para que puedan ir el próximo año, pero siguen trabajando para que pueda ser tal vez en 2024 porque hace falta una visita a ese claro. continente en un campeonato del mundo. Entonces veremos, ¿no? Yo creo que es un escenario que puede variar, se habla de la posibilidad de alternar carreras, etcétera, pero hay circuitos que ya tienen firmados contratos por varios años y están pagando mucho dinero por cada temporada, ¿no? Países que pagan hasta más de 50 millones de dólares por año por tener una Claro. carrera de Fórmula 1 y lo tienen firmado a muchos años, ¿no? Entonces, veremos cómo se da esa posible alternancia de carreras, si es que se da y si eso abre la posibilidad de que entren nuevas carreras. Sí, sería también importante, como dices tú, retornar al continente africano con el circuito de Sudáfrica, que de hace unos años que no está presente en la categoría. Estamos llegando al final de este muy especial episodio número 60 aquí en F1 en el Café. Pronto te agradecemos mucho, Diego, de verdad apreciamos mucho todo el equipo de Benzinaio.
yo leo, Riel también, Jaime, que no han podido hacer el día de hoy con nosotros, pero que pronto estamos pensando en alguna cafetería de Madrid hacer de nuevo un episodio como hemos hecho en The Fix la semana pasada, y que tú eres el que está en pole position para poder acompañar en este episodio y poder compartir, sea un flat white, un espresso, cualquiera que podrá compartir un buen café, y que te agradecemos el día de hoy, Diego, y que para concluir, ¿qué ves tú en cuanto a pronóstico de Austin, y también quién puede llevarse el subcampeonato de piloto y de constructores? De subcampeonato de pilotos, bueno, yo creo que puede ser Checo. Red Bull está bastante fuerte y eso le va a dar la posibilidad de tal vez conseguir ese segundo lugar, aunque él mismo ha dicho que realmente no le importa ser segundo o tercero, le importa es ganar carreras. Eso lo dijo antes de ganar Singapur, justamente, en una entrevista que tuvimos con él, pero igual, creo que la carrera que más quiere ganar es México, ¿no? Si es tercero en el Mundial y gana en México, creo que estará más feliz. O sea, si le pones a escoger, yo creo que él escogería justamente esa posibilidad de ganar su Gran Premio de casa. En el Mundial de Constructores, sí, no, yo creo que no hay duda que va a ser Ferrari. Ya para que sea Mercedes lo veo más complicado, pero sí me gustaría ver que Mercedes ganara una carrera en lo que queda del año, y por qué no, decir que puede hacer Austin, ¿no? Una carrera que en el pasado le ha sonreído muchas veces a Lewis Hamilton, y pues que si lo logra estaría batiendo un récord en la Fórmula 1 con el mayor número de temporadas consiguiendo al menos una victoria, ¿no? Si no es ahí, yo creo que en Abu Dhabi también podrían estar metidos en la pelea. En la próxima carrera en Austin van a llevar su última actualización aerodinámica de la temporada, y si funciona, pues podrían dar ese paso que les haría falta para poder estar realmente allí peleando en Francalit por la victoria, la pole, como ya lo han estado puntualmente en algunos momentos durante esta temporada. Entonces, nada, muchas gracias, Leo, a tu equipo, muchos saludos, igual a Hugo de The Fix, que tengo pendiente una visita por allá, muy buen café, un pase por Madrid, que no se le olvide pasar por The Fix, y visitar a Hugo, que tiene muy buen café. Yo no me bajo de mi flat white. Sí, no, completamente, tremendo. Y también una de las cafeterías que, claro, cuando me he movido desde Barcelona aquí, la cultura de café en Barcelona era muy, muy grande. Y una de las primeras cosas que me encontraba cuando estaban aquí, que era el tipo de specialty coffee, de coffee shops, era mucho café de Nomad, y eran pocos los tostadores de café. Y entre ellos está Rana Coffee Roaster, también de Fix. Pero son pocos todavía los tostadores de café que están aquí en Madrid. Diego, te agradecemos muchísimo, te deseamos un buen día. Pronto este episodio lo tendréis en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en la plataforma de YouTube. Te agradecemos mucho, Diego, a todo lo que nos habéis escuchado ahí en Instagram Live, y que pronto nos escucharéis en todas las plataformas de audio digitales. Gracias mille, nos despedimos, que vaya muy bien y arigato. Grazie, Leo, ci vediamo dopo. Dai sicuro, ciao, grazie mille, ciao. So, that's it. The checkered flag. Thank you for joining us today at Benzinayo. Until next time.